Bienvenidos a Biblos, una voz de autoridad, una voz que lleva claridad a la palabra de Dios, una voz que te ayudará a caminar rectamente en estos tiempos de oscuridad y tinieblas. Acompáñenos mientras que exploramos la palabra de Dios juntos y temas que afectan a este mundo y su vida diaria. Bienvenidos a Biblos, una voz de verdad en el mundo. Gloria a Dios, hermanos, un placer estar con usted una vez más. Biblos Español. Gracias por sintonizarnos. Hemos abierto el libro de la visión. Hemos hablado acerca de la visión. Entonces vamos a estar continuando esta conversación con Dr. Galindo. Dr. Galindo, gracias por su tiempo. Amén. Gracias por toda la semana pasada, pero vamos a continuar hablando acerca de la visión. Entonces, empecemos la semana pasada, pero vamos a continuar. La semana pasada fue el intro, pero vamos a continuar y investigar más acerca de la visión. Muy bien. ¿Ok? Primeramente, queremos hablar de dónde viene la visión. Y voy a leer una escritura. La Biblia dice aquí, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y es Proverbios 29:18. Entonces, ¿de dónde viene la visión? Y muy buena pregunta. Y sé que lo tocamos la semana pasada y declaramos o hablamos de la realidad que la visión viene de Dios. Y yo digo declarar porque muchos piensan que es algo que viene de una idea, de una forma de pensar, de una educación formal y que Dios usa eso para formar la visión. Pero la verdad es, visión empieza y comienza y es el latido del corazón de Dios. Entonces, Él usa lo que traemos, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, educación formal, talentos, pero la visión empieza y comienza en Dios porque es el plan que Él tiene para nosotros. Hablando acerca de esa escritura en Proverbios, muchos escuchan esa palabra y piensan que profecía habla del don de profecía o del papel del profeta, pero y en el hebreo esa palabra profecía significa visión. Y es como Dios está dando a su pueblo por medio de este verso un mapa para ayudar a ellos llegar donde Dios quiere llevarles. Eso quiere decir que visión es no solamente una imagen en los cielos, en las nubes, pero es la orientación o el destino donde Dios quiere llevar no solamente la iglesia o en ese caso el pueblo del Señor, pero también el individuo. Entonces, la visión sin la profecía o sin profecía, el pueblo de la Biblia dice que se desenfrena. Y lo es importante de eso es, muchos piensan que desenfrena habla de una cosa, pero lo que significa en la Biblia es sin la visión. Este verso literalmente está diciendo que el pueblo se conviertan salvajes, ser salvajes. Eso quiere decir que no tienen límites, actúan como ellos quieran. Entonces, sin la visión, el pueblo tiene la capacidad de irse donde quieren, actuar como quieran, pero la visión es como una guía, es la forma para manejar a nuestras vidas y también la obra del Señor. Por eso la Biblia dice, ¿cuál es la segunda parte de ese verso que dice? Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y muchos también piensan que esa palabra ley habla de la ley de Moisés, pero esa palabra ley en el hebreo significa orientación. Mas ellos que siguen en la orientación dado por la visión son bendecidos. Entonces hay una conexión. Muchos leen el libro de Proverbios y piensan que son ideas o citas o palabras que a veces no tienen entendimiento o entendido. Y en este caso, cuando usted lee este verso, es importante que entendamos que la visión fue dado a
a la iglesia, a individuos, a personas, para orientar sus vidas y ayudar a ellos a lograr lo que Dios tiene para ellos. Sin esa visión, uno se desenfrena o se puede convertirse salvaje, y no en el aspecto de vivir como un animal, pero vivir conforme la naturaleza ser humana. Entonces, este es un verso importante. Y también cuando hablamos de la visión, o cuando hablamos de eso, podemos también entender que este no es algo que empezó solamente con la iglesia. La Biblia dice en Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Lo que encontramos aquí es Isaías en un momento orando y buscando de Dios, y él recibe una visión de Dios en su majestad y su poder. Y en esta visión él puede ver los ángeles y el mover de lo que está pasando en los cielos. Y cuando él tiene, en ese momento, él se da cuenta que él está en la presencia del salón de trono del Todopoderoso. La Biblia dice que él ahora reconoce quién él es en ese momento. ¿Quién él es en ese momento? La Biblia dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre enmudo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios enmudos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Lo que encontramos es esto. Cuando uno tiene una visión, uno no anda pensando, pues yo soy esto, que tengo una visión. Y esto es la diferencia en personas que tienen una visión que viene de Dios y otros que hacen una visión de ellos mismos. La visión de Dios siempre nos hacen ver nosotros mismos como somos. Personas que tienen más necesidad de Dios. Y la Biblia dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpió tu pecado. Y la Biblia dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién iré por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envía a mí. Y aquí está la cosa. La visión no es cuando la gente dice, pues yo miré una visión o algo así. La visión requiere acción. Usted no puede tener una visión que viene de Dios sin actuarse en esa visión. Gente que habla, y por eso el mundo carismático y gente mal entiende esta palabra visión o profecía, porque piensan que lo usan para controlar o dominar al pueblo. Pero la verdad es esto: cuando uno tiene una visión que viene de Dios, uno va a humillarse delante de Dios, porque uno va a dar cuenta que uno no tiene la capacidad de hacer la obra del Señor o la visión de Dios sin la ayuda de Dios. Uno reconoce su persona, sus fallas, sus errores, sus fragilidades, sus debilidades. Y cuando uno reconoce esas cosas, uno se va a humillarse delante de Dios. Y es cuando Dios puede empoderar a esa persona para cumplir la visión. Y después, el segundo paso es esto. Después de ser empoderado, o mejor dicho, el tercer paso es ver la visión, humillarse, y el tercer paso es actuarse en la visión. Es entender que yo tengo que hacer algo con esto. Yo no me puedo quedarme aquí en esto con lo que el Señor me ha mostrado. Entonces, para mí, todo comienza con Dios, pero el último paso es uno actuándose en la visión. Sí. Ok, muy bien. Entonces, me gusta lo que usted dijo. La visión requiere acción. Ajá. Muy bien. Así que, conectando esto con el momento transformador, ¿a dónde y hablemos de eso la semana pasada, pero quiero continuar entendiendo que la visión requiere unción, pero también acción. Sí. Pero en ese proceso de siendo transformado, ¿en dónde podemos poner o en qué parte del proceso viene
la visión? ¿Dónde aplicamos? Sí, muy buena pregunta. Y hablamos de esto en el aspecto que en el momento transformador es cuando iniciamos en la visión de Dios. Pero ese proceso al iniciar no es solamente un momento. Es cada día alineándose con lo que Dios quiere. La Biblia dice, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Muchos preguntan cuál fue el momento que Jesús dio cuenta de su plan. Pues yo creo que a través de la vida de Jesús, él siempre estaba consciente del mover del Espíritu o el plan de Dios para él mismo, para él. Pero lo encontramos en el monte cuando él apareció Elías y Moisés. Y la Biblia dice claramente que ellos hablaban con él de lo que estaba esperando a él. Uh-huh. Es cuando en ese momento él tenía que, y estamos hablando después de un tiempo cuando él estaba ministrando. Eso quiere decir que la visión está siempre desplegándose en nuestras vidas. Y va a llegar un momento cuando ese momento cuando usted tiene que determinar de aquí y adelante yo voy a cumplir, a mí no me importa el costo. Muchos tienen habilidades y talentos y si eso te llevará a un cierto punto. Pero cada persona va a llegar a un momento cuando usted va a cumplir o usar todo lo que usted puede ofrecer. Y es en ese momento cuando usted va a tomar ese paso en fe y continuar trabajando y moviendo en la visión. Y la Biblia habla aquí que la manera es, la Biblia dice que Jesucristo, ese cuerpo, ser humano, ese varón, tenía que humillarse y someterse al plan de Dios. Eso quiere decir que esa carne, estoy seguro, sabemos que él no quería, esa carne no quería morir, porque la Biblia dice, si es posible, si hay otra manera, deja que esta copa pase de mí. Si hay otra manera, porque en ese momento ese cuerpo estaba luchando con el plan y cada persona va a luchar cada día. Eso quiere decir que cada día nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestros deseos. Y sabemos y podemos ver por la escritura que el Señor habló con Noé una vez, solamente una vez. Y sabemos por 120 años él tiene que levantarse cada día con la gente haciendo burlas de él, con la gente hablando con él, que él tenía que alinearse cada día para cumplir. Y mira, al fin, gracias al Señor, que él hizo obediente a la visión de Dios y hubo un arca y su familia fue salva. Pero eso requiere que cada persona, y es cada día, es caminando en el Espíritu. La gente quiere hacer todo como misterioso, pero caminando en el Espíritu es sometiéndose cada día, alineándose por medio de oración. Y ayuno cuando es su día o su tiempo, alineándose cada día. Y gente quiere hacer todo misterioso para hacerlo fácil, pero la verdad es esto. Obediencia a la visión es muriéndose a usted mismo cada día, a su persona, a sus deseos, a sus pasiones, y alineándose por medio de oración, por medio de estudiando la palabra del Señor, por medio de ayuno y caminando en la visión día tras día hasta que Dios cumple su voluntad en nosotros. Amén. Es mucho. Sí. Wow. Ok. Así que quiero hacerlo súper básico para todas las personas que están escuchando. ¿Cómo es que nosotros, hijos de Dios, caminamos? Y yo creo que usted ya lo había dicho, como sí, Noé. Sí. Simplemente crear una arca, construir una arca diariamente. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos caminar diariamente? Esta es una excelente pregunta. Y Jesús, que es el mejor ejemplo para nosotros, para mí esta escritura es la clave. La Biblia dice esto en Juan 5:19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ok? Y quizás lo vamos a tocar, quizás no hoy, pero en el siguiente podcast, acerca de lo esencial y donde existimos en el día, cada día. Dios, la Biblia dice que Jesús dice que Él no puede moverse por ningún lado sin ver el Padre hacerlo. Lo que Él está diciendo es esto: es posible conectarse con Dios y estar alineado con Dios en una forma, en una manera tan profunda que cuando Dios mueve por allá, usted se mueve por allá. Cuando Él se mueve por acá, usted se mueve por acá. Es posible. Y Dios, que tiene el plan para nuestras vidas y para nuestras iglesias, que Él está cada paso, Él está dirigiendo a uno, liderando y ayudando a ellos a tomar esos pasos. Y lo que pasa muchas veces, esa parte de desenfrenar de Proverbios 19 y 18, se desenfrena, es porque personas paran de alinear con Jesús. O con el Señor, en este caso Jesús, pero sí. Hablando de Juan 15, 19. Jesús explicó que si yo no puedo desenfrenarme o desconectarme del Padre, porque si el Padre se mueve para acá y yo me muevo para allá, lo que yo estoy haciendo es desconectándome, desenfrenándome, y yo puedo desobedecer la visión celestial o el plan celestial para mi vida. Entonces muchas veces gente se desconectan. ¿Cómo? Por no orar, por no hacer las cosas, por no hacer caso a la palabra del Señor y la predicación de la palabra del Señor. Y cuando usted encuentra personas que se ponen así, se vuelvan locos, se meten en doctrinas falsas, se meten en cosas que no deben. Y de repente usted encuentra a ellos lejos no solamente de la doctrina, pero la verdad, porque Jesús habló que Él es la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hablamos de Él y que debemos amar la verdad. Él es la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad y la doctrina que viene de la verdad, que es la unicidad de Dios, la santidad y la salvación por medio de Hechos 2:38, usted encuentra que cuando personas se desconectan o se desalinean con el plan de Dios o la visión de Dios, se desvían, se descarrean, y los encuentran desconectados, creyendo cosas. Y decimos, ¿cómo es posible que uno? Y es porque no aman la verdad que es Jesús y se desconectan. Y cuando se desconectan es cuando se pierdan su camino y últimamente su alma. Sí. Y vuelven. Entonces, quedándose conectado. Y lo que para mí, yo tengo esta imagen en mi cabeza de que si yo no me conecto con mi Señor cada día, yo lo hago por yo mismo. Si yo no estoy bien, ¿cómo es que yo voy a mover en la visión? Y también, ¿cómo es que yo voy a llevar el pueblo del Señor donde el Señor quiere llevarles? Entonces, para mí, la conexión es esencial. Es como tomando mi café. Yo necesito mi café en la mañana, pero más que mi café, yo necesito conectarme con Dios. Yo necesito leer la palabra del Señor. Yo necesito estudiarlo. Y más que nada, yo necesito orar y hablar con el Señor. Y en ese tiempo dejar a Él hablar a mi corazón también. Sí, sí, muy bien. Y se vuelven, como usted dijo, se vuelven salvajes. Uh-huh. Entonces... esa imagen, la Escritura, es más que andando locos. Cuando estudiamos la palabra y estudiamos este concepto, hay que pensar de Nabucodonosor en el libro de Daniel, que él se convirtió como un animal, sí, como una criatura salvaje, con pelo largo, con uñas largas. Él andaba así, agachado, así, como un animal. Él perdió su sentido. Uh-huh. En lo espiritual es lo mismo. Personas que desconectan, sí, o tratan de hacer la visión de Dios en su forma o en su ser o por sus talentos, eventualmente se conviertan salvajes como Nabucodonosor. Sí, sí. Entonces, hermanos, la visión, capítulo 2. Y vamos a continuar hablando de eso, pero por el momento eso es todo. Gracias por su tiempo.
hemos ofrecido una conversación acerca de la visión, pero vamos a continuar llevando eso a cabo. Y entonces, por favor, sigue escuchando, sigue dando eso y compartiendo eso con sus amigos, con sus familiares, y esperamos que el Señor le bendiga ricamente. Adiós. Gracias por sintonizarse a este podcast de Biblos Español. Si usted ha disfrutado este podcast, tome el tiempo de dejarnos un comentario y compartirlo con sus amigos y familia. Para ser notificado cuando publicamos nuevos podcasts, asegúrese de suscribirse. Nos vemos la próxima vez.